esto hay que verificar siempre el manual de taller del motor. Luego de apretar la bancada número 3, pasamos a apretar esta de aquí al lado. Siempre se aprieta del centro hacia afuera. Aquí terminamos de apretar la número 4. Ahora procedemos a apretar la bancada número 2. Observen ustedes. Ahora la número 5. El torquímetro es una herramienta indispensable y tiene que estar siempre en buen estado. Es, como dijimos, indispensable para dar un torque parejo. Es preferible comprar un torquímetro de muy buena calidad. Una vez apretado el motor, nos fijamos si el cigüeñal sigue girando libremente. Vemos que sí lo hace, lo cual nos da una garantía de que no hay ninguna tapa fuera de lugar y que los metales están encajados perfectamente y en su lugar. En este caso, debido a que el cigüeñal del motor no poseía un desgaste importante, no fue necesario rectificar ni las muñequillas de biela ni los muñones de bancada. Solamente se cambiaron metales estándar, cojinetes estándar para tanto las bancadas como las bielas. De todas formas, si nosotros quisiéramos en un motor que viene del taller de rectificado controlar las bancadas y bielas, vamos a utilizar para ello un producto llamado Plastic Gauge, que consiste en una cinta o una tira o un hilo de un material especial que aquí se puede apreciar, ese hilo fino que ustedes ven allí, que se va a colocar entre el cojinete y el cigüeñal para poder medir el huelgo de lubricación. A modo de ejemplo, hemos quitado la tapa de bancada número 5 y habiendo seleccionado el Plastic Gauge adecuado al claro de lubricación o huelgo de lubricación que vamos a medir, vamos a proceder a instalarlo sobre el muñón de bancada para luego comprimirlo con la tapa correspondiente al torque especificado por el fabricante y proceder a medir el huelgo o claro de lubricación. Puesto el trozo de Plastic Gauge en el lugar indicado, procederemos ahora a colocar la tapa de esta bancada. Instalada la tapa de bancada, procedemos a darle el torque indicado, especificado por el fabricante. Le damos el torque indicado a esta tapa con nuestro torquímetro. Luego la sacaremos para estudiar qué sucedió. Una vez floja la tapa, la retiramos. Ahí podemos apreciar el estado de aplastamiento de la tira del Plastic Gauge que habíamos instalado. También podemos ver que en el cojinete de la tapa también ha quedado la marca del aplastamiento del Plastic Gauge. Bueno, el Plastic Gauge tiene un sobre donde se envasa la tira con escalas de diferentes anchos, expresado esto en milímetros y en pulgadas, y siempre tenemos que comparar el espesor de estas bandas con el espesor de la tira aplastada y tenemos que hacer coincidir, como aquí, la banda, en este caso verde, tenemos que hacer coincidir la banda con el ancho y ver
que las dos sean iguales y de ahí sacamos la medida, o sea, el huelgo que tenemos. Y aquí lo tenemos, es 0.025, o sea, 25 milésimas de milímetro o 2 centésimas y media de milímetro. Esto está dispuesto para el claro de lubricación, siendo un valor que está dentro de lo que la fábrica especifica, teniendo en cuenta que el motor tiene algo de desgaste. Siempre es bueno controlar en el motor cada uno de los metales de bancada y biela una vez que ha vuelto del taller. Con el mismo cuidado que instalamos los cojinetes o metales de bancada, instalamos los metales de biela. Un control que debemos efectuar en los motores livianos es cuánto va a sobresalir la cabeza del pistón por encima del plano del bloque para de este modo seleccionar el espesor de junta adecuado. Para eso entonces procedemos a lubricar bien el cojinete de biela. Vamos a montar el pistón dentro del cilindro correspondiente. Aquí tenemos el caso de la biela número 1. Va a ser el pistón número 1, sabiendo que este trébol del pistón debe mirar hacia la cámara de precombustión, en el caso del motor diésel. Vamos a instalar y vamos a proceder a hacer lo mismo con los otros pistones. Este control de altura de los pistones se podría hacer perfectamente luego de estar instalados los aros, pero la idea de instalarlos ahora sin los aros es para demostrarles cómo en el taller mecánico, mediante una sonda calibrada, una galga, acorde al espesor que tiene que haber entre pistón y cilindro, se puede medir si la biela está alineada. Cuando la biela está bien alineada, esa misma galga o sonda entra fácilmente todo alrededor del pistón sin tener ningún tipo de interferencia. Aquí vemos que la galga va entrando sin problemas alrededor del pistón, lo cual indica que el pistón está centrado perfectamente. Si no entrara en algún lugar, giramos el cigüeñal una vuelta completa para que el pistón vuelva a bajar y vuelva a subir, a ver si se acomoda. Ahora, si en algún lugar determinado, en algún espacio entre pistón y cilindro, no entra nunca la galga, por más que al pistón lo bajemos y subamos repetidas veces, indicaría que el pistón está recostado contra esa parte del cilindro, pudiendo indicar eso una normalidad en la alineación de la biela. Con un comparador de esferas montado en un soporte especial magnético sobre la superficie del bloque, procedemos primero a regular el cero con respecto a la superficie del bloque. Estando perpendicular al bloque, ajustamos el cero en la escala, observen ustedes, y ahora procedemos a levantar el comparador suavemente, girar la base y apoyarlo arriba de la cabeza del pistón. Como vemos, se ha establecido una diferencia debido a que el pistón sobresale por encima del plano del bloque. Ahora movemos el cigüeñal para buscar el punto muerto superior del pistón, lo cual lo vamos a ver reflejado en el momento de inflexión de la aguja del palpador. Allí tenemos el momento con el pistón en el PMS y la diferencia de espacio que hay desde ese lugar hasta el cero nos indica cuánto está sobresaliendo por encima del plano del bloque la cabeza de este pistón. Esa operación deberemos repetirla en cada uno de los pistones para determinar cuál es el pistón más alto de todos. En el caso que no tengamos un comparador de esferas, mediante la regla de un calibre de buena calidad y un juego de galgas, podemos tener una idea aproximada de lo que sobresale el pistón por encima del plano del bloque. Si bien no tenemos con esto la exactitud de un comparador de esfera, nos da una idea bastante aproximada. Y dado que los valores que sobresale el pistón por encima del plano del bloque son bastante grandes,
De este modo podemos medir exactamente cuál pistón sobresale más y cuánto es que sobresale por encima del plano del block cuando se encuentra en el punto muerto superior. Luego de medidos los pistones, el que sobresalió más sobresalió 74 centésimas de milímetro, o sea 0,74. Si observamos la tabla que tenemos allí en la imagen, veremos que el espesor de la junta de tapa de cilindros que deberá seleccionarse para este motor es un espesor de 1,50 milímetros más menos 0 milímetros 0 décimas 7 centésimas. Un control que debemos efectuar antes de proceder al montaje de los pistones con los aros es la luz entre pistón y cilindro. Esta luz es fundamental controlarla cuando el motor ha sido rectificado. Aquí tenemos una sonda o galga o lámina calibrada de 5 centésimas de milímetro. La luz mínima que recomienda el fabricante son 4 centésimas. Entonces, tenemos una luz de 5 centésimas, estamos garantizando que ese valor está cumplido. Ese control hay que repetirlo en cada uno de los cilindros para asegurarnos que el rectificado ha dejado la luz adecuada. Otro control que debemos efectuar es que a una temperatura de 20 grados centígrados o mayor, el pistón oscila en el perno, indicando que hay un buen claro de lubricación entre perno y pistón. Otro control que hay que realizar a posteriori es el desplazamiento del buje de biela en el perno, indicando que no está trabado en ningún momento. Un control importante que hay que efectuar es la luz entre puntas de aro una vez instalados dentro del cilindro. Este control conviene realizarlo aro por aro que vamos a colocar dentro de cada cilindro, que para asegurar que por algún problema de embalaje o algo, o un error de la casa de repuestos, no colocamos un aro con una luz incorrecta. Utilizando la cabeza del pistón para poder dejar el aro perpendicular a la pared del cilindro, procedemos a medir la luz. Utilizando la galga con el espesor mínimo indicado por el fabricante, procedemos a controlar que esa luz está correcta. Este control conviene efectuarlo aro por aro y cilindro por cilindro. Aquí tenemos para este motor en particular los datos que suministra el fabricante. En el caso del primer aro de compresión, la luz es de 0,3 a 0,5 cuando el aro es nuevo y el límite de desgaste para un aro usado es de una luz de entre puntas de aro de 1 milímetro. Luego continúan los datos para el segundo aro de compresión y el aro rascador de aceite. Otro dato importante es la luz entre aro de pistón y canaleta de pistón. En este caso se trata de un pistón nuevo y la luz que nos indica el fabricante se conserva perfectamente. En el caso que se tratara de un pistón usado, si la canaleta permite demasiado juego del aro en este sentido, que tenga mucho desgaste, eso puede traducirse en un excesivo consumo de aceite y pérdida de compresión. La canaleta del aro tiene que estar lo más rectangular posible, en el caso que sea su forma original de fábrica. Hay motores diésel donde la canaleta, en vez de ser rectangular, es trapezoidal o semitrapezoidal. Dado que las puntas de aro son muy agresivas para las paredes del cilindro, muchos fabricantes recomiendan, cuando se instalan los aros en el pistón, que no queden en los siguientes sentidos: que no queden en sentido del perno, las puntas del aro, que no quede la punta de aro aquí, según este eje rojo,
alineados con el perno, no, es lo que no se debe hacer, y que tampoco quede en sentido perpendicular al perno, formando ángulo de 90 grados con el perno. Se recomienda entonces que las puntas de aro, una vez instaladas en el pistón, queden formando ángulos de 45 grados con el perno, evitando en lo posible que el aro de compresión número 1 quede en el sentido de la reacción lateral, que va a ser la zona de mayor esfuerzo del pistón contra la pared del cilindro. Utilizando la pinza expansora de aros, procedemos a instalar primero el aro de aceite, luego instalaremos el segundo de compresión y por último el primero de compresión, siempre respetando las indicaciones del fabricante de aros en cuanto a la posición de los aros y su orden correcto. Lubricando abundantemente aros y pistón, procedemos a su instalación respetando la flecha o la posición correcta dentro del cilindro. Como dijimos anteriormente, para la instalación de los aros también hay que consultar obviamente el manual del fabricante del motor. Una vez instalados los aros con el pistón en la posición correcta, procedemos a instalar el suncho o compresor de aros. Esta herramienta es un fleje de acero que nos permitirá colocar los aros dentro de la ranura para poder instalarlo fácilmente al pistón dentro del cilindro. Nos aseguramos que el suncho quede perfectamente acercado al bloque de cilindros para que los aros, cuando salgan del suncho, ya se encuentren adentro del cilindro. Y ahora, mediante un golpe rápido con el mango del martillo, en este caso de madera, tiene que ser de madera para no nadar, el pistón quedó colocado el mismo dentro del cilindro. Una vez instalados los 4 pistones en sus respectivos cilindros y habiendo colocado ya las tapas de biela correspondientes, procederemos ahora a dar apriete a las mismas. Colocamos la herramienta, el torquímetro, y respetando el torque especificado por el fabricante, procedemos a apretar. Y vamos a reapretar las restantes tapas de biela, asegurándonos siempre que coincida el número de tapa con el número de biela correspondiente. Y ahora procedemos a efectuar un control importante, que es la luz entre biela y cigüeñal. En este caso, la luz a medir tiene que estar entre 7 y 16 centésimas de milímetro. Y vemos con la galga que la luz se encuentra correcta en este caso. Una vez que tenemos totalmente el cigüeñal con tapas de biela y de bancada tapadas y los aros armados con los pistones en sus cilindros respectivos, nos aseguramos que el motor gire libremente sin ningún tipo de traba o freno. Incluso algunos fabricantes para hacer este trabajo recomiendan utilizar un torquímetro de aguja y revisar qué esfuerzo es necesario para poder hacer girar el cigüeñal con pistones, bielas y aros instalado. Otro control que debemos efectuar también es medir la luz entre el cojinete lateral de bancada y el cigüeñal. Esa luz también es suministrada por el fabricante, tiene que mantenerse para asegurarse uno de que se pueda establecer entre el cigüeñal y la tapa de bancada el claro huelgo de lubricación suficiente como para lubricar esos cojinetes laterales, también llamados medias lunas. Bombas de aceite.
La bomba de aceite es un elemento muy importante para la vida del motor porque de la bomba va a depender la lubricación. Por lo tanto, es un componente que debemos inspeccionar minuciosamente antes de instalarlo en el motor. Procedemos, por lo tanto, a desmontar la tapa de la bomba. Desmontamos la tapa de la bomba quitando estos tornillos que previamente hemos aflojado. Y vamos a encontrar aquí la tapa de la bomba con el pistón limitador de presión de aceite que va sujeto en ese lugar por medio de un resorte que se encuentra aprisionado en su alojamiento por esta tapa que va fijada en este lugar por medio de unas deformaciones que se efectúan en estos extremos. Es importante que ese pistón esté bien apoyado aquí en el fondo, lo cual nos asegura que el resorte está ejerciendo su máxima presión. Siempre es conveniente, cuando se hace un trabajo de ajuste de motor, desmontar esta válvula y cambiar el pistón y el resorte con las cuñas o arandelas de ajuste para asegurarnos que la presión máxima del aceite va a estar dentro de los valores especificados por el fabricante. Si observamos aquí, vemos unas marcas indicando que los engranajes han efectuado un pequeño desgaste en la tapa, hecho que deberá ser rectificado para que la tapa quede perfectamente plana. El trabajo de rectificado de esta superficie lo podemos efectuar en el taller mismo, utilizando para ello un mármol perfectamente plano, y sobre ese mármol se le llama mármol a una pieza de acero de buena calidad que esté perfectamente plana, y sobre esa pieza se coloca una tela esmeril muy fina y sobre esa tela con aceite se trabaja la superficie para dejarla en perfecto estado de planitud. Una vez terminada esa operación, tenemos que pasar a verificar los engranajes de la bomba y el juego que tienen con respecto al cuerpo y el desgaste que puedan tener con respecto a la superficie de la caja que los contiene. Para medir la luz entre los engranajes y el cuerpo, basta utilizar un calibre de láminas. Vamos a instalar este calibre. Ahí estamos midiendo la luz entre engranajes y cuerpo. En este caso estamos viendo que tiene la luz indicada como mínima, lo cual fue corroborado cuando le dimos presión de aceite en el motor. Observamos que la presión de aceite se encontraba bastante bien a pesar del desgaste posterior que encontramos en los metales. La otra galga que tenemos aquí, considerada luz máxima, que es prevista por el fabricante, ni siquiera entra, lo cual nos habla de una buena bomba que está en buen estado de conservación. Utilizando una regla o una escuadra, en este caso estamos utilizando la regla del calibre y una lámina calibrada con el espesor indicado por el fabricante, procedemos a medir la luz existente entre engranajes y la caja que los contiene. En este caso, esta luz es la mínima, y cuando probamos con la galga indicada como máxima, ni siquiera entra directamente, por lo cual vemos que esto está en buen estado. Si la luz fuera excesiva, la solución en ese caso sería retirar los engranajes y rectificar la superficie esta hasta que la altura de los engranajes queda casi a ras de la caja que los contiene o con la luz que corresponde indicada por el fabricante. Una vez terminada de reparar y armada la bomba, es conveniente efectuar una inspección exterior, cambiar la junta que va aquí, observar la planitud de esta pieza que corresponde al filtro primario de la bomba, porque si llegara a estar desajustado por aquí,
o si por algún motivo de algún golpe que haya recibido acá abajo, por algún golpe en el cárter del motor, y se generara una fisura entre el caño y la platina que lo contiene, en esta zona, observen ustedes, allí podrían entrar pequeñas burbujas de aire, se mezclarían con el aceite, lo cual ocasiona un daño muy grande en el motor, porque no es que entre tanto aire como para que no genere suficiente presión de aceite. La presión de aceite puede llegar a ser la correcta, pero esas pequeñas burbujas de aire que van entrando por allí, por cavitación, van a afectar los metales y pueden llegar a desprender la superficie blanda de los mismos, acelerando el desgaste de metales y cojinetes en general. Luego de armada la bomba, es conveniente sumergir el chupón en aceite de motor y con la mano girar la bomba en el sentido normal que va a girar en el motor para que se cargue la bomba con aceite, y observando cuánto aceite sale por aquí podemos evaluar si la bomba trabaja bien o no. De todas formas, ya al quedar cargada con aceite, la bomba se dice que queda cebada, y ello nos va a facilitar que levante presión de aceite apenas el motor dé sus primeras vueltas. Bombas de agua. Otra pieza de fundamental importancia en el motor es la bomba de agua. Este elemento, mediante una polea y una correa trapezoidal de caucho que recibe movimiento del cigüeñal, agita el agua y la hace circular desde el radiador al motor y desde el motor al radiador. Esa es la función primordial de la bomba de agua. Quitando los bulones que previamente hemos aflojado, procedemos a extraer la polea de la bomba, que si observamos detenidamente está hecha en dos partes para poder cambiar la correa, ya que la distancia entre el eje de la bomba y el eje del cigüeñal no es variable. Y por medio de estas arandelas de suplemento se ajusta la garganta de la polea para poder tensar la correa en el caso que sea necesario. De todos modos, aquí vemos un escalón ya de desgaste, lo que indicaría que esta polea estaría ya para ser recambiada. La bomba consta de varias partes. La bomba de agua propiamente dicha, la parte que vemos aquí en metal claro. Y luego tenemos el cuerpo de conexión de agua donde va montada la bomba. Observen la diferencia de color entre una unidad y otra, lo cual dice a la clara que esta bomba de agua es relativamente nueva. Y vemos que este cuerpo posee una serie de conexiones. Aquí tenemos la conexión, en esta pieza desmontable que hemos aflojado, la conexión de entrada de agua proveniente del radiador, agua enfriada del radiador. Aquí tenemos dos conexiones menores, una para conectarse con el radiador de calefacción y otra para conectarse con el retorno de agua del motor, Y si observamos en esta parte por aquí arriba, vemos la conexión de la bomba de agua con el bloque del motor. Quiere decir que en condiciones normales de funcionamiento, el agua fría del radiador entra por esta parte, por esta conexión. La bomba la mueve y la traslada hacia el bloque del motor a través de esta salida. Con respecto al cuerpo de la bomba, esta es la entrada en este motor del agua que viene del radiador enfriada, y esta es la conexión con el bloque del motor donde ingresa el agua relativamente fría al motor para efectuar el trabajo de refrigeración del mismo. Desmontamos la bomba de agua del cuerpo y podemos observar que a pesar
de ser una bomba relativamente nueva, tenemos grandes depósitos de óxido en la turbina que, si bien momentáneamente no afectan su funcionamiento, indica a las claras que se está tratando de un motor que no tiene anticorrosivo en el sistema de refrigeración. A pesar de ello, la bomba no tiene juego en el eje, está firme. Vemos que por el orificio de descarga no hay trazas de óxido, lo que puede indicar que pierde agua. La bomba quiere decir que está en buenas condiciones para seguir siendo utilizada. Luego de controlada la bomba, debemos controlar el termostato. Si esta válvula va a quedar cerrada cuando pongamos en marcha el motor, corremos un serio riesgo de que el motor recaliente. Eso en un motor recién ajustado o recién reparado puede ser muy grave. Para probar el termostato procedemos de la siguiente manera. Guiándonos por la temperatura indicada en el mismo termostato, utilizando un recipiente con agua caliente, en este caso está a 93 grados centígrados, procedemos a colocar dentro de ese recipiente con agua caliente el termostato. Y ahora observaremos dentro de ese termostato si la válvula comienza a abrir o no, teniendo en cuenta que el agua se mantiene todavía en 90 grados centígrados y que el termostato debería abrir a 80, podemos llegar a la conclusión que el termostato no está abriendo lo suficientemente rápido como debería, ya que a más de 82 grados centígrados debe abrir en forma casi inmediata, instantánea. Recién ahora podemos comenzar a apreciar una separación aquí en la válvula. Recién ahora podemos comenzar a apreciar un huelgo que indicaría que empieza un poco a abrirse el termostato, pero no lo hace con la celeridad necesaria. Por ese motivo, este termostato deberá ser reemplazado. Tapa de cilindros. Bueno, aquí tenemos la tapa de cilindros que viene del rectificador en caso que la hayamos mandado. Ahora hay que hacer algunos controles. Como podemos observar, toda la superficie de la tapa ha sido debidamente rectificada. Para lograr un mejor acabado de la superficie, se desmontaron las precámaras que están fabricadas de un material diferente al de la tapa. La tapa de cilindros es una aleación de aluminio en este caso y las precámaras son de hierro en este caso, para evitar justamente que cuando la piedra haga el trabajo de rectificado se incrusten en esa piedra pequeños trozos o limaduras de metal duro de la precámara y rayen el resto de la tapa. Ahora, con un acercamiento de la cámara, vamos a observar el estado en que ha quedado la superficie. Observen ustedes, cuando no se retiran las precámaras para hacer el cepillado de la tapa, muchas veces ocurre que se provocan rayaduras en la superficie de la tapa por el material que se incrusta en la piedra que hace el trabajo, y esas rayaduras permiten la fuga de gases de expansión hacia las cámaras de agua, aumentando la presión al circuito de refrigeración. Lamentablemente, cuando eso ocurre, no hay una solución inmediata, ya que la junta no puede absorber pequeñas rayaduras que se encuentran en la zona donde ajusta el aro que protege la junta, o sea, el aro para llama de la junta. Otro control importante que debemos realizar y es fundamental en un motor diésel es la profundidad con que quedan las válvulas por encima del plano del bloque. Si las válvulas quedasen muy afuera, hay peligro de que toquen en la cabeza del pistón, sobre todo en aquellos motores que tienen cruce de válvulas.
Si las válvulas quedan muy por debajo de la superficie de la tapa, van a provocar una dificultad para el ingreso y salida de gases a los cilindros. Una forma de controlar esto es utilizando con un soporte especial magnético el reloj comparador de esferas, donde el palpador se coloca sobre la tapa y ahí se ajusta el cero. Estando el palpador apoyado sobre la superficie de la tapa, procedemos a ajustar el cero. Ajustamos el cero de este modo, observen ustedes. Una vez en cero, movemos ligeramente la base, observen ustedes, movemos ligeramente la base, la colocamos el palpador encima de la cabeza de la válvula, observen ustedes ahora, y soltamos lentamente el palpador hasta que quede apoyado sobre la válvula. Como vemos, la profundidad a la que se encuentra esa válvula fue de 1 milímetro, ya que dio una vuelta entera el palpador, y 30 centésimas. Eso hay que consultarlo con el manual de fábrica para asegurarse de que está dentro de las especificaciones del fabricante. Si nosotros no poseemos el reloj palpador, utilizando la misma regla del calibre y galgas, podemos medir exactamente esa profundidad y así establecer cuánto queda la válvula hundida por encima del plano del bloque. Esto es una regulación o un control muy importante de efectuar, ya que de esto va a depender la vida del motor. Cuando hay interferencias graves entre pistón y válvulas, pueden ocurrir hechos como este, donde aquí vemos una válvula que se quebró y quedó incrustada encima de la cabeza del pistón, hecho que se puede apreciar también por este otro lado. Observen ustedes, aparece la parte de la válvula incrustada. Esto fue debido a una rotura de correa de distribución, pero de todos modos también pudiera ocurrir por un golpeteo permanente entre pistón y válvulas. Observen ustedes. Este control deberemos efectuarlo en todas las válvulas del motor e incluso en algunos motores es necesario controlar la altura de la precámara, ya que esta pieza debe sobresalir por encima del plano del bloque un determinado valor también especificado por el fabricante. Aprovechando la planitud de la tapa, colocando los resortes de válvulas sobre un mármol plano, también podemos hacerlo. Procederemos a efectuar un control sobre los mismos resortes. Utilizando una escuadra metálica, comparamos la cuadratura de los resortes. Si el resorte está bien, debe tocar la regla de la escuadra en toda su longitud. Ahora vamos a probar otro resorte para ver si sucede lo mismo, donde apreciamos que la última espira allí tiene una deformación que la podemos incluso medir con un calibre de láminas. Observen ustedes que no toca la regla. Aquí realmente hay una separación bastante notoria. Si el resorte de válvulas trabaja torcido, va a trabajar torcida la válvula y se va a acelerar el desgaste en las guías de válvula. Por eso este resorte debe ser reemplazado solamente por este hecho. Una vez concluido el control de los resortes de válvulas, deberemos controlar la altura de acuerdo a un esfuerzo determinado que se efectúa sobre ellos. El manual dice, por ejemplo, con un determinado peso encima del resorte, qué altura mínima debe tener. Hay un instrumento para hacer este control, que es un dinamómetro que efectúa una fuerza sobre el resorte y una vez comprimido el resorte, con esa fuerza o con ese peso indica qué altura mínima debe tener. Ese control es sumamente importante, tanto efectuarlo en los resortes grandes como en los pequeños, o sea, los resortes interiores. Como vemos en este caso, también tenemos una separación importante aquí y eso va a provocar que
trabaje haciendo esfuerzos laterales sobre el vástago de válvula, acelerando el desgaste con la guía. Otro control que debemos efectuar es la hermeticidad de los asientos de válvulas. Vamos a trabajar sobre esta válvula de escape utilizando una aceitera. Ponemos aceite alrededor de la cabeza de la válvula en la zona del asiento y luego, mediante un pico con aire comprimido, procedemos, sujetando la válvula desde abajo, a inyectar aire comprimido adentro del orificio de la válvula. Como ven, allí hay una pequeña fuga, observen ustedes. Eso indica que la válvula no tiene un correcto asentamiento en su alojamiento. Vamos a levantar la válvula, a girarla un poco, por si hubiera alguna interferencia. Volvemos a probar. Bueno, y ahora vemos que el sellado de la válvula no es perfecto de todos modos, ya que por un lugar presenta una pequeña fuga. Observen ustedes. Eso indica que esta válvula lamentablemente deberá ser esmerilada. Y decimos lamentablemente porque no es una operación muy deseable en un motor recién reparado tener que esmerilar las válvulas. Hay costumbres en los talleres de esmerilar todas las válvulas del motor una vez que vienen del rectificado, cuando lo correcto es esmerilar aquellas válvulas que presentan alguna dificultad de asentamiento. Afortunadamente hay una sola válvula para esmerilar, ya que las demás se encuentran todas en perfecto sellado. Eso nos va a servir para efectuar la práctica de esmerilado, utilizando solo pasta fina, ya que la pasta gruesa se utiliza en motores grandes y en ocasiones especiales. Ponemos una pequeña cantidad de pasta que vamos a extender bien, observen ustedes, sobre el asiento de la válvula. Colocamos la pasta fina y acto seguido procedemos a aceitar el vástago de la válvula para evitar que se raye con la guía al girar o que puedan entrar partículas abrasivas en el espacio que hay entre guía y válvula. Tenemos que asegurarnos que sobre la guía no queda ningún trozo de pasta de esmerilar válvulas. Apoyamos la válvula en su alojamiento. Y mediante una ventosa procedemos a efectuar el giro dándole solamente un sentido de rotación, o sea, puede ser un sentido alternativo, pero no es bueno levantar la válvula y golpearle como hacen en algunos talleres, porque el golpe de la válvula en su asiento, teniendo material abrasivo que es muy duro, hace pequeños poros en los asientos y eso va a dificultar el sellado posterior. Esa práctica de golpear la válvula en su asiento en forma vertical no es muy aconsejable. Después de darle algunos pequeños giros, ya que por tratarse de un motor recién reparado no puede tener más que alguna pequeña interferencia, quitamos, limpiamos bien los restos, el asiento de la válvula, limpiamos también por aquí, y observamos ahora con un acercamiento la zona de contacto del asiento de la tapa en el asiento de la válvula. Si esa zona que se encuentra un poco más opaca es fina y se encuentra en el medio del asiento de la válvula, podemos decir que está asentando bien. Luego volvemos a repetir la operación, lavando bien todo el resto, de sellarlo, colocarlo ahí, ponerle aceite, inyectar aire comprimido
por el tubo correspondiente a esta válvula y veremos si aparecen burbujas o no. Si aparecen burbujas, se vuelve a esmerilar un poco más, pero no demasiado tiempo. El esmerilado no tiene por función desgastar la válvula, sino simplemente ajustar el asentamiento entre asiento de tapa y asiento de válvula. Como podemos observar aquí, la zona que ha asentado la válvula es pareja en todo alrededor, está bien centrada y por el control que ya hemos efectuado hemos podido comprobar que no fuga más aire a través de su asiento. Otro elemento a destacar cuando se efectúa el montaje es el cuidado que hay que tener con los sellos de guía de válvulas. Los sellos o retenes de guías de válvula que van montados sobre la válvula tienen la misión de controlar la cantidad de aceite que va a lubricar el vástago de la válvula, porque si es excesivo puede pasar hacia el motor y ser consumido. Si ese es el caso, puede permitir el agarrotamiento del vástago de la válvula por falta de lubricación. La mayoría de los mecánicos instalan este componente directamente así. Esto es un error, ya que los filos que presentan las ranuras donde van montados los seguros de válvula pueden lastimar la goma del retén, que es sumamente delicada. Cuando un juego de sellos de guía de válvula es de buena calidad, trae una funda de plástico que se debe montar debidamente aceitada para que cuando los sellos pasen por allí no sean lastimados por el filo de estas ranuras. Cuando no tengamos nosotros esa funda de plástico, que una vez usada la podemos mantener en el taller, podemos utilizar un nylon o algo que evite que entre en contacto el filo de las ranuras con la cara interna de estos retenes. Un problema muy crítico que hay en los motores diésel es la junta de tapa de cilindros y su ubicación. Este elemento que vamos a instalar luego en el motor tiene que soportar todas las presiones que van a surgir dentro de cada uno de los cilindros, evitar que haya comunicación entre los cilindros, que haya comunicación entre lo que sucede en los cilindros y las cámaras de agua, y evitar que haya comunicación entre lo que suceda en los cilindros, las expansiones, las compresiones y los orificios por donde ingresa o es devuelto el aceite hacia el cárter. Para evitar que esta junta se deteriore, o mejor dicho, para que cumpla su verdadera función de sellado, debemos observar una serie de cuidados que, aunque exagerados, nunca son suficientes ni están de más. Los orificios que aquí estamos señalando, donde van a ir los bulones de fijación de tapa de cilindro, deben ser cuidadosamente inspeccionados, deben estar perfectamente limpios, secos y asegurándonos de que los bulones rosquen fácilmente. Utilizando un macho de roscar del que se utiliza para finalizar la rosca, el llamado macho recto, con el pase de rosca y el diámetro exacto de los bulones que van instalados en el block, procedemos a repasar cada una de las roscas para limpiarle todas las impurezas que puedan poseer. Esta operación hay que llevarla hasta el final y repetirla en cada uno de los orificios donde va a ir instalado un bulón de fijación de tapa. Utilizando gafas protectoras con el pico de surtir aire comprimido, procedemos a sopletear uno por uno cada uno de los orificios roscados para quitarle toda la viruta que pueda haber quedado depositada
no tanto del material sino del carbón y óxido que están dentro de esos orificios. Bueno, si vamos a reutilizar los mismos bulones que quitamos del motor, en este caso van a ser nuevos, porque hay una orden de fábrica de cambiar los bulones cada vez que se cambia la junta de tapa de cilindros, junto con las arandelas. Pero si se tratara de bulones viejos, que es una situación bastante corriente, se deberá limpiar cuidadosamente la rosca, ya sea con un cepillo de mano o con un cepillo circular. Se debe limpiar muy bien el asiento debajo de la cabeza del bulón con respecto a la arandela, o sea, en esta zona, igual que la parte superior de la arandela, quitarle todo el óxido y el aceite quemado que pudiera haberse alojado allí, para que se deslice suavemente la cabeza sobre la arandela. En el caso que la arandela tenga un bombé, el bombé debe mirar hacia la cabeza del bulón y la parte plana hacia la tapa. Eso es para que cuando empezamos a apretar estos bulones, va a girar el bulón sobre la arandela y la arandela se va a mantener firme sobre la tapa, para evitar que al girar se genere una torsión, un esfuerzo mayor o que dañe la tapa de cilindros. Una vez que están perfectamente limpias las roscas y las partes debajo de las cabezas, procedemos a colocar una pequeñísima cantidad de aceite que extenderemos, que tiene que ser muy pequeña, porque esta cantidad de aceite, si es grande, cuando vamos a instalar los bulones en la tapa, puede chorrear el aceite y ese aceite en exceso hacer de tapón hidráulico y darnos una mentira en el torque que apliquemos sobre la cabeza del bulón. Dado que el líquido, una vez que llega hasta cierto punto, no se va a comprimir más, va a indicar en el torque como que la tapa está apretada, cuando realmente no lo está y puede estar floja, y lo que puede estar apretado es el aceite debajo de la rosca del bulón. Esa pequeña cantidad de aceite va en la rosca y también debemos aceitar ligeramente, bien ligeramente, en la parte inferior de la cabeza del bulón para que resbale fácilmente sobre la arandela. Esto hay que hacerlo en cada uno de los bulones, asegurándonos en aquellos motores que tienen diferente longitud exactamente la ubicación de cada uno de ellos. Otro control que debemos efectuar es utilizando un bulón de los que vayamos a utilizar para la tapa, probar que enrosca a fondo, a mano, libremente, y que podemos desenroscarlo con total facilidad. Esta prueba hay que realizarla en cada uno de los orificios donde van los bulones instalados para la tapa. Debemos procurar que los pistones no queden en los puntos muertos superiores, dado que cuando vayamos a poner a punto la distribución pueden hacer interferencia entre las válvulas. Por eso vamos a proceder a bajar los pistones y dejar los 4 en la misma altura a media carrera dentro del cilindro. Hecho que al poner la tapa de cilindros, aunque tengamos que mover después para un lado o para el otro el árbol de levas, las válvulas al abrir no van a poder tocar las cabezas de los pistones. La superficie del bloque tiene que estar perfectamente limpia, seca y desengrasada, sin ningún tipo de sustancia ni adherencia, ya sea por restos de junta u otros materiales. Al instalar la junta de la tapa, debemos asegurarnos que todos los orificios que posee la junta coincidan exactamente con la junta anterior, si andaba bien el motor, y con los orificios que presenta el bloque de motor. Debemos tomar en consideración, aparte, 2 elementos importantes. Debemos tener en consideración, la indicación de la inicial top, que indica que esa parte va hacia arriba, mirando hacia la tapa de cilindros. Otra, los orificios que identifican la junta por el espesor
que tiene que corresponder con el espesor que nosotros calculamos cuando medimos lo que sobresalían los pistones por encima del plano del block. La superficie de la tapa también tiene que estar perfectamente limpia, seca y desengrasada. Procederemos ahora a explicar el método de apriete de la tapa de cilindros. Parecerán de repente exagerados los cuidados que hemos tomado, pero debemos tomar en cuenta que la mayoría de las fallas en los motores diésel ocurren a nivel de junta de tapa de cilindros. Bueno, comenzaremos dando un apriete en el orden y secuencia indicado por el fabricante. Comenzaremos en este caso por los bulones del centro, apretaremos primero este que le llamamos número 1, luego el número 2, luego este número 3, luego este número 4, luego este el número 5, el sexto, siempre alejándonos del centro hacia afuera, séptimo, octavo, noveno y décimo. Lo que marca el manual en este vehículo es, primero, un apriete general del centro hacia afuera, como en el orden que explicamos recién, a 4 kilos, luego un segundo reapriete a 6 kilos, luego aflojar 90 grados cada bulón y volver a repasarlo a 6 kilos y después 2 aprietes de 90 grados, como indica el manual. No se pierda el próximo capítulo.